Doña Salud Hernández, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, por fortuna. Usted conoce muy bien el país mejor que ningún otro colombiano. Usted lo ha recorrido, usted ha entrado al corazón de los problemas y ha estado cerca a la gente. Usted conoce muy bien el Cauca y sabe qué significa para el Cauca, para los caucanos y para los indígenas del Cauca el tema de la coca y por supuesto de la cocaína, que es el producto final, que es el que se vende. En este momento estamos pendientes de esas ocurrencias. El ejército y la policía dieron un golpe muy duro destruyendo 63 laboratorios de coca, cuya producción vale miles de millones de pesos en el mes y en el año ni hablar. ¿Cuál es la visión que usted tiene de este fenómeno? La coca en el departamento del Cauca y con las comunidades indígenas. Bueno, también habría que decir que los laboratorios, algunos son del Caquetá, según leí. Pero, ¿qué es la coca con los departamentos indígenas? Hay un problema grande en el Cauca porque tampoco hay una unidad en eso entre los indígenas. Hay unos que están absolutamente en contra desde hace muchos años del cultivo de marihuana y de coca, y hay otros que al final pues terminaron pues cediendo a ese tipo de economía ilícita que lo único que les trae son desgracias. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando asesinaron a Cristina Bautista con 4 miembros de la Guardia Indígena. Hace unos meses los asesinó un tal Barbas, que por cierto lo mataron ellos mismos por lo visto, y lo mataron hace unas semanas, y Cristina Bautista pues estaba en contra de los cultivos. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en Tacuello, que es uno de los pueblos, es un corregimiento donde hay muchísima marihuana, creepy y de todo tipo, pero la creepy es la que más beneficios les daba. Ya había algún gobernador que alertaba a las comunidades indígenas de la zona pues que de los prejuicios que traía pues echarse en brazos del narcotráfico, pero no les hacían caso, fueron creciendo y además empezó a propagar una cultura narco que pues es muy perjudicial y sí, usted va a Tacuello hoy día y no es el Tacuello de hace unos años, porque pues desgraciadamente la gente se puso a vivir del narcotráfico. Eso es en el norte. Hay lo mismo pasa por ejemplo en Suárez, donde hay unas comunidades que no viven de eso, otros viven del oro, pero es un oro, digamos, artesanal, si quiere decir, pero hay otros pues que están también cultivando coca a lo loco, pero ahí hay una mezcla, no solamente son indígenas, hay blancos, hay negros, hay de todo, pero sí, pues el narcotráfico es una desgracia terrible, porque además los NASA están perdiendo autoridad, muchos de ellos, frente a sus comunidades, porque los jóvenes que están en el narco o que viven de esa cultura narcotraficante, pues ya no tienen mucho interés en conocer sus tradiciones. Doña Salud, una parte del negocio es por supuesto el cultivo, es la recolección de la hoja de coca, el raspado, el trabajo de los raspachines, y luego vienen los procesos de elaboración de pasta de coca y finalmente el clorhidrato de cocaína. Hasta donde usted ha podido ver, ¿qué conexión tienen estos procesos y en qué medida los indígenas están involucrados en todos? ¿O ellos paran cuando recolectan la hoja de coca y se la entregan al que va a fabricar la pasta y después el clorhidrato? En alguna parte del Cauca ellos son cultivadores. Solamente cultivan las hojas y se la venden a los narcos, porque además en esa zona, por ejemplo, en el norte del Cauca, están las disidencias de las FARC, que algunos pues dicen que no son disidencias porque nunca se fueron, pero son las disidencias del antiguo Frente Sexto, hay disidencias de la Jacobalena, ahora tienen otros nombres, pero son disidencias de la FARC, y son quienes compran, quienes hacen toda la ruta. Pero el problema principal, incluso por ejemplo en Nariño, yo me acuerdo, el otro día también hubo una masacre en una zona de esas, y yo estuve en esa comunidad indígena,
y es un resguardo indígena y ahí dentro está lleno de cultivos de coca. Y yo hablaba con los líderes indígenas y pues del peligro que suponía, que es como pan para hoy y hambre para mañana. Y hay unos que están en contra de esos cultivos y otros que al final están a favor porque dicen que no hay otra alternativa, etcétera, pero hay muchos indígenas que no están en absoluto a favor. Lo que pasa es que no se atreven a hablar porque quien habla, mira lo que le pasó a Cristina Bautista, pues los mata. Y yo veo ahí una división que ellos no quieren reconocer, pero es una división fuerte, porque hay mucha gente que no está en absoluto de acuerdo, y hay otras organizaciones indígenas que todavía no tienen pues todos los sellos oficiales y no pueden acceder a los mismos fondos que la ONIC, pero que están en contra, que luchan contra el narcotráfico. Pero es que no es fácil, porque usted en esas comunidades donde los que mandan son las bandas criminales, disidencias de las FARC, en estos casos casi todos en las zonas del norte del Cauca, pues levantan una voz en contra del narco, pues es echarse una lápida encima. Así que no es fácil. Entonces, en general y al parecer por lo que usted nos cuenta, esta tragedia que se expresa en unos laboratorios donde se hace el procesamiento de la hoja para convertirlo en la maldita cocaína, esos laboratorios, más que de propiedad de los indígenas, son de propiedad o de las FARC o de los grupos mafiosos mexicanos o colombianos o de cualquier procedencia. De mexicanos no, yo sé mito de los mexicanos, sinceramente, porque yo la primera vez que fui a Suárez precisamente fui porque había unos panfletos que si los mexicanos y tal, no existen tales mexicanos. Es decir, los mexicanos solamente se preocupan de que el suministro les llegue, suministro de coca. A ellos les da igual que se lo venda la coca quien sea. Ellos garantizan la calidad y el suministro. Lo que yo he visto, son también muchas veces son nariñenses, son otras de paisas, son de otras partes de Colombia, blancos normalmente. Cuando digo blancos digo no son indígenas, los que mueven más el negocio. Yo lo que he visto en el norte del Cauca, porque el sur del Cauca hay un poco de todo y eso es que muchísima coca, pero cantidades increíbles de coca es lo que uno no se puede creer, y ahí no tienes comunidades indígenas tan fuertes. Lo que vi, por ejemplo, como le digo, en Nariño, ellos son cultivadores, o se prestan además a algo que es prestar el resguardo, que no puede entrar igual las autoridades, pero se prestan. Y hay algo que habrá indígenas que tengan laboratorio de base de coca, no digo que no. Yo he visto más que ellos son los campesinos, los que lo siembran, pero también son conscientes, como digo, hay muchos indígenas ahí dentro que no están de acuerdo, porque además hay algo que nunca se habla, y es el disparo del consumo de estupefacientes entre la juventud de esos lugares. Y eso nos tiene muy preocupado a muchos padres. De eso no habla. También, como usted, perdone que le interrumpa, si es usted un indígena en esas zonas y le dicen vámonos para Bogotá o vámonos para tal, como usted va a decir, pues no, mire, yo pues no quiero salir a marchar. ¿Cómo? No se puede poner en contra de toda la comunidad y pues de los jefes, sobre todo de los líderes, porque al final si usted no está bien con los líderes, pues no tiene acceso a lo mejor a una serie de beneficios. Pero ya le digo que es una comunidad dividida. Digan lo que digan ellos, hay muchísimos indígenas, yo diría que la mayoría, que no están de acuerdo con que sigan proliferando los cultivos ilícitos. No, que la estaba interrumpiendo con mala educación, pero solo para refrentar sus palabras, porque aquí no hemos entendido que de la producción a la fabricación de la cocaína y al consumo no hay sino un paso. No lo hemos entendido en Colombia. El consumo de cocaína en Colombia es sencillamente fabuloso. Lo que llaman las ollas del microtráfico son grandes centros de distribución de esos productos malditos que están acabando con la juventud. Siempre la idea de los mafiosos originales, de los Pablos Escobares y los Rodríguez Orejuela, era que ellos producían y traficaban la droga para envenenar gringos. No, nos envenenaron a nosotros, están envenenando nuestra juventud y es posible que eso le esté pasando también a los indígenas del Cauca. Es necesario. Si la tentación está ahí, pues terminan por caer en ella, ¿no? Doña Claro. Salud, y nadie piensa en el tema. Es que eso es a mí lo que me llama la atención, es que aquí se habla siempre que si los mexicanos irán, no,
Es que el problema es de aquí. Por supuesto que si no hubiera consumo fuera, no tendríamos el problema tan grave que tenemos. Pero yo sí creo, mire, a mí me decía una vez un docente en Toribío, que es uno de los municipios del norte del Cauca, en el casco urbano no y alrededor no es tanto el cultivo, son más pues las veredas y corregimientos. Pero me decía que no sabían qué hacer con el consumo disparado de marihuana. En los colegios no saben qué hacer, además no les dan, yo no sé, FECODE viene y protesta y grita y no sé cuántos, pero nunca habla de los problemas reales que viven sus docentes en todo el país. El problema del consumo de estupefacientes entre los jóvenes y entre los adolescentes es brutal en Colombia. Yo no he visto a nadie del FECODE decir, oiga, ¿cómo hacemos, qué cursos nos dan para ver cómo afrontamos eso, cómo ayudamos a los padres a detectar los casos, a confrontarlos, a ayudar a los hijos? No, ellos están en otras películas políticas que nada que ver con los intereses de los padres. Pero sí le digo, los indígenas, ellos no son sinceros, hablan que es lo único que pueden cultivar, eso no es cierto. A mí me gusta, por ejemplo, la actitud que tomó la Iglesia en Tibú, al otro lado del país, en el norte de Santander, y ya dijo que no, que eso ya no es excusa, porque, como le digo, el narcotráfico lo único que les trae es desgracia, porque usted va a esos pueblos y usted, sí es cierto que ve, ¿en qué nota ahora, por ejemplo, un cambio? Que se quedaría usted asombrado, que hay gente que está aprovechando como la bonanza, por así decirlo, y usted ve casas de pronto buenas que antes jamás vería. Eso hay que reconocerlo, pero saben que el peligro que están trayendo esas zonas, la violencia, la violencia que están viviendo esas comunidades es solo por el narcotráfico y la minería ilegal. No hay otra razón, no existe otra razón. Y de otro día hablamos de la minería ilegal, que también es otro problema que tampoco quieren confrontar las comunidades, pero los indígenas, sí, al menos lo que yo he visto, no han luchado contra los cultivos ilícitos de la manera que debían. También ha habido por parte, por ejemplo, del gobierno anterior, pues les prometían unas cosas que luego jamás cumplían. Y como les pintaron un país que no existía y unas promesas incumplibles, pues ahora también hay muchas frustraciones. Pero como le digo, debería usted, cuando se entrevistan a los líderes indígenas, ponerles contra su propia realidad, es decir, hasta qué punto han hecho ellos lo suficiente para evitar que sus comunidades se echen en brazos del narcotráfico. Esa es la tragedia, ese es el combustible que alimenta todas las guerras, y esta es la peor de las guerras, la destrucción de la juventud y de la niñez. Nada menos que eso. Estamos perdiendo una generación entera en las garras de la cocaína y de la marihuana. Y a eso no le pone nadie atención, y eso no lo discuten, y FECODE no trata el tema, porque ¿para qué lo van a tratar? Y el gobierno tampoco, y entonces todos nos hacemos los de la oreja mocha, como decimos por acá, y dejamos pasar de largo el problema capital del país. Estamos destruyendo el medio ambiente, lo estamos destruyendo todo, pero estamos acabando con una generación entera de colombianos en las garras de la cocaína y de la marihuana. Doña Salud Hernández, como siempre, inmensamente agradecidos con su presencia en la Hora de la Verdad. No, nada, encantado. Y el crimen ahora que ha habido en Corinto, que es esa zona, ese tiene que ver seguramente las disidencias, las FARC, que son el único grupo que está ahí cada día más fuerte. Son los únicos que hay, no se dejen confundir por otros. Son los únicos que hay porque se han hecho con el poder de esa zona. Bueno. Y gracias a ustedes, que estén bien. No, señora, gracias a usted, infinitamente agradecidos. De manera que no se dejen confundir, son ellos, son las FARC, es el negocio de la cocaína, es la misma tragedia que no hemos querido entender, o que queriéndola entender no la enfrentamos como corresponde. ¿Qué le vamos a hacer?